Vayan a Romanos capítulo 1. Vamos a mirar esta noche Romanos capítulo 1. Y déjenme hacerle un par de preguntas. ¿Alguna vez te has sentido que tu vida carece de sentido? ¿Alguna vez has experimentado que no importa lo que tú hagas, siempre la misma rutina? Siempre todo es igual. Y no importa la cosa que tú hagas, nunca le encuentras propósito. Le encuentras propósitos a tu vida. Y a veces te preguntas, ¿por qué estoy aquí? ¿Para que haya más gente en el planeta? ¿Para eso yo estoy aquí? ¿Alguna vez te has sentido así? Yo sí. Yo soy el mayor de 7 hijos. ¿Okay? Y ustedes saben que cuando uno es el mayor, la atención casi siempre lo llevan los pequeños. Cada vez que yo recibía algún tipo de atención era para que ayudara a cambiar pañales. No teníamos Pampers cuando mis hermanos estaban pequeños. A mí me tocó cambiar pañales. A todos mis hermanos. En la escuela no fui el más popular. Al contrario, siempre pasé desapercibido. Nunca sobresalí en nada. Y aun cuando ya tenía en mi segundo año de universidad, que todo parecía que todo estaba bien en mi vida, en mi corazón yo me sentía vacío. Me sentía sin propósito. ¿Okay? Me sentía sin significado. Y algo pasó. A los 22 años yo conocí a Cristo Jesús. Y Él cambió mi vida por completo. Me dio un nuevo significado, le dio propósito a mi vida. Y quizás algunos de ustedes se sienten como yo o estuvieron en la misma situación que yo. Quizás algunos tuvieron alguna experiencia drástica antes de conocer a Cristo Jesús, o algunos quizás creen tenerlo todo en la vida, pero todavía tienen ese vacío en su corazón. Si tú eres una de estas tres que yo estuve mencionando, déjame decirte que en Cristo tú puedes encontrar propósito y significados en tu vida. Puedes encontrar propósito y significado. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque quien quiera que tú seas, tú no estás en este mundo por accidente. No importa lo que te hayan dicho o cómo tú fuiste concebido, nadie está en este mundo por accidente. Nadie está aquí por accidente. Y no es coincidencia que tú estés aquí esta noche. Tampoco es coincidencia. Si tú estás en una de esas tres situaciones que yo acabo de describir, en Cristo tú puedes encontrar propósito y tú puedes encontrar significado en tu vida. Vamos a leer Romanos capítulo 1, ese va a ser nuestro estudio de esta noche, los primeros 7 versículos del libro de Romanos, porque el apóstol Pablo se prepara en todo el libro de Romanos, es una carta que Pablo le envía a los hermanos en la iglesia que está en la ciudad de Roma, no es a la iglesia católica romana. ¿Okay? El libro se llama Romanos porque estaba en la ciudad, es una iglesia cristiana en la ciudad de Roma. ¿Okay? Y Pablo se prepara para darle a estos hermanos lo que es la doctrina fundamental de lo que es la iglesia hoy en día, lo que es la doctrina fundamental para nosotros como hijos de Dios. Y en los primeros 7 versículos, Pablo presenta sus credenciales y se identifica con estos hermanos. Vamos a leer los primeros 7 versículos y creo que eso lo dejé en la pantalla. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 2 principios yo quiero que veamos esta noche, que serán nuestros puntos principales de este estudio. Número 1, el llamado de Cristo viene con un propósito.
que es glorificar, agradar a Dios. Y el principio número 2, el llamado de Cristo viene con una misión, que es llevar el evangelio donde quiera que Dios nos tenga. Donde quiera que Dios nos tenga, porque algo sí te puedo garantizar. No importa si tú tienes un día siendo creyente o 50 años caminando con el Señor, en Cristo tú tienes una vida con propósito, tú tienes una vida que incluye una misión de impacto mundial y tú tienes todo el poder para llevarla a cabo. Todo el poder. Vamos a mirar estos 7 versículos en Romanos capítulo 1 y vamos a ver cómo podemos vivir esa vida con propósito que tenemos en Cristo Jesús y que es una vida que puede tener un impacto mundial. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por esta noche, Señor, gracias por todos y cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Prepara nuestros corazones, que sea, Señor, tus palabras y no las mías, Señor, que traiga convicción y ayúdanos a ponerla en práctica, Señor, y que no solamente quede en el intelecto. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo inicia su carta describiéndole a los hermanos de Roma quién es él en términos de su llamamiento divino de ser apóstol, el evangelio que predica y el ministerio especial que Dios le dio. En otras palabras, Pablo inicia dándole a los hermanos de Roma su llamado de parte de Cristo, su posición y su propósito de vida. Pablo dice que él es siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Versículo 2 dice que él ha prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. El llamado de Cristo, mis hermanos, mis amigos, viene con un propósito. Desde el primer versículo, Pablo declara su identidad, su propósito y su misión. En el primer versículo, Pablo se identifica como un siervo de Jesucristo. El término que Pablo usa aquí como siervo de Jesucristo es el mismo término que se usa para un esclavo. Es una persona que no se pertenece a sí misma, sino que le pertenece a su Señor, a su amo. Ese es el término que Pablo está declarando. Él está declarando que su vida le pertenece a Jesucristo. Y no solamente eso, es una vida con propósito, porque dice que él fue llamado a ser apóstol. Esto es apóstol quiere decir uno que fue enviado. Esto es lo que quiere decir la palabra apóstol, ¿no? Uno que ha sido enviado, ha sido comisionado. Y Pablo dice que él es apartado para el evangelio. Él es apartado para el evangelio de Dios. Él fue llamado con el propósito de predicar el evangelio. ¿Ustedes recuerdan la historia de Pablo? Cuando el Cristo resucitado se le aparece a Saulo, perseguidor de cristianos. ¿Okay? Saulo se convierte al Señor. El Señor Jesús lo llamó a desempeñar un papel central en el plan de Dios para alcanzar a los gentiles con el evangelio. Vayan conmigo a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 15, porque tenemos que entender qué es el evangelio. Y ahí está la mejor definición que podemos ver del evangelio que Pablo predica. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, Pablo diciéndole a los hermanos de Corinto: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Y aquí está la definición. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí del propio Señor Jesucristo. Dice que Cristo murió por nuestros pecados. Esta es la definición del evangelio, hermanos. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió. No fue como hoy día en términos de que se le paró el corazón por 3 minutos y después volvió a vivir. No, Cristo murió. A Cristo, si usted lee los evangelios, Cristo fue maltratado. Cristo fue golpeado. Le hicieron de todo. Cristo botó muchísima sangre. Si usted no me cree, lea Isaías 53. Cristo derramó mucha sangre antes
de ir a la cruz. Y cuentan los evangelios que cuando él murió, le traspasaron el costado con una lanza y salió agua y sangre. O sea, él estaba muerto. No hay duda de que Cristo murió, conforme a las Escrituras, dice, y fue sepultado. Esa es la prueba de que Cristo murió, fue sepultado. Fue sepultado. Y el versículo 4 dice, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a lo que Dios ya había dicho. Esa es la definición del Evangelio. Este es el mensaje que Pablo predica y esa es la razón por la que ustedes y yo estamos aquí esta noche. Esa es la única razón por la que estamos aquí. Cristo vino a este mundo con un propósito, a dar su vida por la vida de usted y por la mía. Por la de usted y por la mía. Y eso es lo que Pablo está predicando. El Evangelio es el corazón y es la esencia, es la base del cristianismo. Todo lo que somos y todo lo que hacemos está basado en el Evangelio. Sin el sacrificio de Cristo en la cruz no tiene sentido de que estemos aquí. Así de sencillo. No tiene sentido. Y una vez que usted acepta el sacrificio de Cristo para el perdón de sus pecados, entonces usted fue comprado, dice la Biblia, por precio. Y es un precio muy alto porque fue la vida de Cristo por la suya. Es un precio muy alto. Y sí, Jesucristo nos llama para darnos una vida con propósito. Con propósito. Y Él quiere y Él espera que nosotros vivamos esa vida al máximo. ¿Cómo? Una vida que le agrade a Él. Una vida que tenga significado. Que tenga significado, no para que haya una persona más en este planeta. Eso no quiere decir que ahora que yo le pertenezco a Cristo, que yo soy hijo de Dios, esto no quiere decir que yo no voy a pecar. No quiere decir eso. Y tampoco quiere decir que yo estoy exento de pecado. No estoy exento de pecado, pero el pecado ya no tiene condenación en mi vida. El pecado ya no tiene un efecto de condenación para mí. Claro que si yo cometo pecado, si yo desobedezco a Dios, voy a sufrir la consecuencia de mi desobediencia, pero ya yo no voy a ir al infierno porque la sangre de Cristo me limpió. Ese es el Evangelio. Y así como Pablo dice que él es siervo de Jesucristo, yo soy siervo de mi Señor. Yo soy siervo de mi Señor. Y le digo una cosa, no hay una mayor satisfacción que servirle a Jesús. No hay una mayor satisfacción que esa. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Viviendo la vida que debemos vivir. Viviendo la vida que debemos vivir. Cuando yo descubrí, hermanos, mi propósito en el plan de Dios, y cuando yo empecé a participar activamente en la misión de Dios, yo no he encontrado una mayor satisfacción. Yo no he encontrado una mayor satisfacción que esa. Cuando usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, cuando usted recibe perdón de pecados, usted es llamado para un propósito: glorificar a Dios en lo que quiera que usted haga. Glorificar a Dios. Si usted es una persona redimida por Cristo Jesús, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice que usted tiene el ministerio de la reconciliación. Dice que todo el que está en Cristo es una nueva criatura y tenemos el ministerio de la reconciliación. Usted tiene todo el poder. Escuche, usted tiene todo el poder para reconciliar a un mundo perdido en pecado con el Dios del universo que los ama. Eso dice Dios. Usted es un puente. Usted es un puente. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice que si usted está en Cristo, usted es un testigo. Usted es un testigo de Cristo. En términos legales, un testigo es una persona que da testimonio o atestigua sobre algo o sobre alguien. Quiere decir que presencia o adquiere conocimiento directo sobre algo, sobre alguien. ¿Qué está haciendo Cristo en tu vida? ¿Qué está haciendo Cristo en tu vida últimamente? ¿Te salvó de la condenación eterna? A mí hace 20 años. ¿Pero qué hizo la semana pasada? ¿Qué hizo hoy? ¿Qué está haciendo en la vida de tus hermanos? ¿Está compartiendo esa información con alguien
¿Estás siendo un testigo de Jesucristo? Cuando tú eres testigo de Jesucristo, cuando tú eres un reconciliador, cuando tú eres ese puente reconciliando a Dios con un mundo perdido, tú compartes el Evangelio. Y cuando tú compartes el Evangelio, lleva a cabo tu propósito porque estás agradando a Dios. Estás agradando a Dios. Aprovechas las oportunidades que Dios te da en el diario vivir para compartir tu fe con los demás. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y no se trata de mandar a nadie al infierno, hijo del diablo. No, y no le diga a la gente, hijo del diablo. Es verdad, Juan lo dice, Cristo dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero no le ande diciendo a la gente, hijo del diablo, porque yo no quiero ir a visitarlo al hospital. No se trata de eso, no se trata de mandar a la gente al infierno ni decirle que son hijos del diablo. Se trata de vivir la vida que Jesús quiere que nosotros vivamos. Servir a Jesús con tu conducta. ¿Cómo te conduces? ¿Cómo te conduces? ¿Con la familia? ¿Cómo vive tu vida? Es como vives tu vida. ¿Cómo eres con los demás? Con tu esposa, con tus hijos, con tus familiares. ¿Cómo resuelves los problemas? ¿Cómo resuelves tus problemas? ¿Sabe por qué esto es importante? Porque la gente siempre nos está mirando. La gente siempre nos está observando y nosotros nos ganamos, usted se gana el derecho de hablar o compartir su fe cuando la gente mira su vida y cuando tienen un problema, una situación, vienen a usted por respuesta. Porque sabe cómo usted está viviendo su vida y saben al Dios que usted le está sirviendo. Mateo capítulo 5, versículo 14, esto es Jesús diciéndonos a nosotros. Mire lo que Jesús nos dice. Vosotros, ustedes, dice Jesús, y yo somos la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de la cama, ¿no? Debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Delante de los hombres. Cristo espera que vivamos vidas que le glorifiquen a Él. ¿Para qué? Dice, para que vean vuestras buenas obras. Cómo tú te conduces, cómo tú hablas, cómo tú eres, cómo tú actúas. Van a mirar eso y van a decir, qué buena persona es Willy. No, dice, y glorifiquen a vuestros padres que están en los cielos. Van a mirar cómo nos conducimos y van a glorificar a Dios. Van a glorificar a Dios. Cristo nos llamó al arrepentimiento, hermano. Él nos llama al arrepentimiento y a tener una vida con propósito. Él llamó a Pablo con un propósito específico. Dice Pablo en Romanos que él fue apartado para el evangelio de Dios. Dice en el versículo 1 otra vez, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El Evangelio, o buenas nuevas, que es otra forma de decir el Evangelio, es la redención de parte de Dios hacia una humanidad perdida y sin esperanza. Y sin esperanza. Pablo define brevemente el Evangelio que recibió directamente del Señor Jesucristo y dice que el Evangelio tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, en el versículo 2, y que el Evangelio tiene como centro al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dios, dice Pablo en Romanos, que Dios ya había prometido el Evangelio, había prometido la redención. Desde Génesis 3, cuando el hombre peca, Dios promete una redención. Cuando Dios viene a Adán y le dice, hey Adán, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Y Adán viene y le echa la culpa a la mujer bien rápido, la mujer que tú me diste. Si yo lo hubiera escogido, quizá no pasa, ¿verdad? Pero como tú me la diste, ya mira lo que pasó. Va Dios donde Eva, hey Eva, ¿qué pasó? De una vez le echa la culpa a la serpiente. Y Dios le habla a la serpiente y le dice que va a poner enemistad entre la serpiente y la mujer, dice. ¿Okay? Y luego le dice, voy a poner enemistad
entre ti y la mujer, entre tu simiente, serpiente, y la simiente de ella, de la mujer. Desde ahí ya Dios está diciendo que la redención va a venir por medio de la mujer, no del hombre. Dios se lo dijo a la serpiente. Va a venir por medio de la simiente o de la semilla, vamos a decir así, de la mujer. De la mujer. En Génesis 3, versículo 15. En Isaías capítulo 7 dice que van a ser de una virgen. En Miqueas capítulo 5 nos dice que van a ser en Belén. Isaías capítulo 53, que les mencioné hace rato, nos narra de su pasión, todo lo que él iba a sufrir. Salmos 22 nos da la crucifixión de Cristo. Y hermanos, estos solamente son unos cuantos ejemplos de los cientos de profecías que hablaban de la promesa de Dios para redimir al hombre de su pecado. Dios lo prometió y Dios lo cumplió. Dios prometió y podemos ver toda la continuidad de esa promesa del plan de Dios en el Antiguo Testamento y vemos su culminación en el Nuevo Testamento cuando Cristo viene y muere por usted y por mí. Por usted y por mí. Dios lo prometió, la redención a través de toda la Biblia y lo cumplió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Pablo dice que era del linaje de David, según la carne. En 2 de Samuel, no le voy a dar todas las referencias, pero si usted lee 2 de Samuel, capítulo 7, ahí está donde Dios le está diciendo a David, de tu simiente, de tu linaje, de ti va a salir el rey, el que ha de venir. En Mateo capítulo 1 nos da toda la genealogía de Jesucristo, desde José, que era el padre legal de Jesús, porque era adoptado. Toda la genealogía desde José, pasando por el rey David, a través de su hijo Salomón. Pero también en Lucas, capítulo 3, nos da toda la genealogía de Jesús por parte de María, pasando por David, por medio de Natán, que era otro hijo de David, hermano Salomón. Entonces tenemos dos genealogías de Jesús, la legal y la natural, de que Jesús era quien dijo que iba a ser. Dios lo prometió desde un principio y Dios lo cumple. Le voy a hacer una pregunta. Si Dios cumplió toda su promesa cabalmente en el Antiguo Testamento acerca del Evangelio, de cómo iba a ser y todo eso, ¿no cree usted que Él puede cumplir todas las promesas que tiene para nosotros el día de hoy? ¿No cree usted que lo puede cumplir? Le voy a dar unos cuantos ejemplos. ¿Qué nos prometió a nosotros como hijos de Dios? Dios nos promete protección. Hebreos 13:2. Dios nos promete que nos va a proteger. Dios nos promete cuidado. En el mismo versículo, Hebreos 13:2. Dios nos promete suplir nuestras necesidades. Mateo 6:33. No lo que usted quiere, pero lo que usted necesita. Dios no le promete darle el Cadillac que usted quiere nuevo, pero sí la carcacha que lo va a llevar del punto A al punto B. Dios es Dios, le puede dar el Cadillac si Él quiere, pero Dios no promete suplir nuestras necesidades, no nuestros antojos. Pero Dios los promete. Dios no promete consuelo. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Dios no promete una salida en la tentación. 1 de Corintios 10:13. Dios no promete perdón en el fracaso. 1 de Juan 1:9. Y mi Dios promete que va a regresar. Va a regresar y yo voy a estar con Él. Yo voy a estar con Él. 1 de Hechos 1:9. Dios cumplió cabalmente todas las promesas del Antiguo Testamento. Yo no tengo duda alguna que Él va a cumplir toda la que me prometió el día de hoy. Para mí, para la iglesia. Dios lo va a hacer. Yo no tengo razón para dudar. Porque Dios, como decimos en el béisbol, batea 100%. Mete cada gol. Dios lo ha hecho y Dios lo va a seguir a hacer. Por eso es importante. Por eso es importante, porque todo lo que somos, hermanos, todo lo que somos y todo lo que hacemos, nuestro propósito, nuestra misión, todo está fundamentada en el Evangelio de Cristo de Jesús. Todo lo que yo hago para agradar a mi Señor, yo lo hago porque yo sé de dónde yo vengo espiritualmente. Yo sé de dónde yo vengo espiritualmente. En Cristo somos salvos. Si usted depositó su fe en Cristo Jesús,
En Cristo somos salvos. Él nos compró. Él nos redimió con su sangre. Nos da propósito y nos da un propósito para cumplir con una misión que puede impactar al mundo entero. Y este es nuestro segundo punto. El llamado de Jesús viene con una misión. Viene con propósito, agradarle a Dios, como nosotros vivimos nuestras vidas en las cosas que hacemos, pero también viene con una misión. Con una misión. Miren el versículo 4 de Romanos otra vez. Dice Pablo que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, hablando de Cristo. Dice, y por quién, hablando de Cristo Jesús, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo recibió la gracia especial de ser un apóstol directamente de parte de Cristo Jesús. Cristo le da una misión a Pablo que Pablo se toma muy en serio. Pablo se la toma muy en serio. Pablo señala que su propósito específico era llamar a los gentiles, aquellos que no eran judíos, al arrepentimiento, a la fe, y Pablo se toma esa tarea muy en serio. En Colosenses, capítulo 1, versículo 24, Pablo le dice a estos hermanos, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Miren el versículo 28. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también yo trabajo, luchando según la potencia de Él, la que actúa poderosamente en mí. Pablo invirtió su tiempo en desarrollar a Cristo en los demás. Esa era la misión de Pablo. Esa era la misión de Pablo. Pablo tenía como prioridad la necesidad de que cada cristiano viva vidas santas después de su conversión. Después de su conversión. Pablo llama a los gentiles al arrepentimiento. Sí. ¿Okay? Y tenemos que hacer eso, evangelizar. Sí, lo tenemos que hacer. Pero al mismo tiempo también les enseña y le amonesta a continuar viviendo una vida de obediencia conforme al evangelio que recibió. Lo que ellos recibieron. En otras palabras, Pablo les amonesta y les ayuda a vivir el evangelio. A vivir el evangelio. Creer y obedecer son dos cosas diferentes, pero para Pablo son inseparables. Son inseparables y así debe de ser para nosotros. Tú no puedes verdaderamente obedecer a Dios sin haber puesto ante tu confianza en Cristo Jesús. No se puede. No se puede. Y por otro lado, tampoco puedes realmente creer en Jesucristo y no obedecer lo que Él nos dice que haga. Creer y obedecer son dos cosas diferentes, pero son inseparables. Tú no puedes ser una cosa sin la otra. Vivir el evangelio, otra vez, no significa vivir sin pecado, porque somos seres humanos y estamos aquí. Vamos a pecar. Seguramente yo, antes de llegar a mi casa, voy a estar pecando. Somos seres humanos. No quiere decir eso, pero cada vez yo me esfuerzo más para parecerme a Cristo. Cada vez yo trato de ser más como mi Señor. Cada día más. Vivir el evangelio nos da un nuevo enfoque. Y si tú empiezas a vivir vivir el evangelio, vivir agradando a Dios, eso le va a dar un enfoque a tu vida, porque eso va a afectar tu propósito y va a afectar tu misión. La misión que tenemos como iglesia. Porque así como Jesús llamó a Pablo para una misión específica, también Jesús nos llama a nosotros para una misión.
¿Cuál es nuestra misión? Extremadamente importante. Y creo que cada vez que yo tengo la oportunidad, la bendición de estar aquí, yo la menciono. ¿Cuál es nuestra misión? Hacer discípulos de Jesucristo. Hacer discípulos. Jesús es quien nos da propósito y nos da una misión de impacto mundial, hermanos, de impacto mundial. Nuestra misión viene directamente de Jesucristo. Pablo lo pone de este modo en Romanos, dice, para la obediencia de la fe a todas las naciones. Nuestra misión, damas y caballeros, no es tratar de ser mejor que los demás. Nuestra misión no es tratar de tener más cosas que aquel. Nuestra misión no es ser la mejor persona del mundo. Es mucho más que eso. Jesús nos da la misión. En Mateo 28, versículo 28, dice, Jesús se les acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nuestra misión es ir y hacer discípulos. Sencillo. Ir y hacer discípulos. Nuestra misión es desarrollar a Cristo en otras personas. Es desarrollar a Cristo Jesús en otra persona. Nuestro propósito es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Nuestra misión es hacer discípulos de Cristo. Y cuando nosotros nos enfocamos en la misión, estamos cumpliendo con nuestro propósito. Cuando estamos haciendo la misión de Dios, que es hacer discípulos, estamos cumpliendo con nuestro propósito de vida, que es agradar a Dios a todas las naciones. A todas las naciones. Y creo que la vez pasada que estuvimos acá, estuvimos hablando un poco sobre esa frase, a todas las naciones, que Jesús habla en Mateo, en castellano nos da la palabra etnias o grupos étnicos. Grupos étnicos, en otras palabras, tenemos que ir y hacer discípulos a todas las razas, a todos los grupos étnicos, blancos, negros, amarillos, hondureños, dominicanos, salvadoreños, a todos grupos étnicos, musulmanes, a los musulmanes también, sí, chinos, japoneses, no se trata, los mexicanos, no se trata de un lugar geográfico específico, sino de grupos de personas, hermanos. Nuestra misión es alcanzar a todos, no nada más a un grupito. La misión, la gran comisión, como le llamamos, tiene que ver con grupos de personas y no lugares específicos. Si dentro de su plan, si dentro del plan de Dios está de que usted se vaya a la China, amén, gloria a Dios. Dios le va a bendecir, Dios le va a proveer y Dios lo va a llevar. Dios lo va a llevar. Él te va a guardar, pero no a todos Dios no va a enviar. No a todos Dios no va a enviar. Dios tiene su plan para cada uno de nosotros individual. Y si Dios no te manda a un lugar, no quiere decir que tú no puedes llevar a cabo la gran comisión de Dios. Eso no es lo que quiere decir. Simplemente quiere decir que el plan de Dios para mi vida es diferente a que Él tiene para la otra persona, para mi hermano, que sí quiere que vaya. Eso no quiere decir que si Dios no te envía a un lugar, que tú eres menos que la otra persona. Eso no es. Si Dios no te envía, no quiere decir que tú no puedes hacer discípulo del Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros hacemos discípulos? Lo acabamos de leer en Mateo. ¿Cómo hacemos discípulos? Yendo y enseñando. Yendo y enseñando. La meta no es ir a un lugar específico, no es ir a Japón, no es ir a la China o al Brasil. La meta es ir donde están estos grupos de personas y hacer discípulo de Jesucristo y reproducirme espiritualmente en otra persona. Reproducirme espiritualmente y hacer eso continuamente donde Dios no quiera tener. Por ejemplo, le voy a dar unos cuantos ejemplos. En nuestra iglesia, nosotros hacemos viajes misioneros todos los años. Todos los años. Y si usted no tiene $2,500 y 2 semanas para ir a la China,
Está bien. Pero si usted me dice, me gustaría participar y ayudar en la evangelización de los chinos, váyase al City Market. Eso está lleno de asiáticos. Algunos han ido al City Market de acá, en Kansas City. Eso está lleno de chinitos. Bueno, yo digo que todos son chinos, pero son japoneses, chinos, coreanos, de todo. Para mí todos son iguales. Pero vaya para allá. ¿Okay? Nuestra iglesia también está enfocada en lo que nosotros llamamos los menos alcanzados, que son estos países donde el evangelio no se puede predicar, porque es peligroso predicar. ¿Okay? Pero usted tiene el deseo de participar, pero no puede. Me gustaría participar con los menos alcanzados y con los musulmanes. En el lado noreste de la ciudad está lleno de musulmanes. No tiene que ir hasta Marruecos o hasta Arabia Saudita. Váyase al área del noreste. Está lleno de musulmanes y usted puede ser amigos ahí. Usted puede hacer amigos. Nuestra iglesia trabaja con una organización que en inglés, la sigla en inglés se llama JVS. ¿Okay? Esta es una organización que trabaja con personas refugiadas. ¿Okay? Kansas City, yo creo que es uno de 5 o 6 ciudades dentro de los Estados Unidos que trae refugiados. No todas las ciudades de los Estados Unidos tienen refugiados. Solamente son como 5 o 6, si no me equivoco. Y Kansas City es una de ellas. Y la ciudad de Kansas City, de estas 5 o 6 ciudades, es la que más refugiados trae cada año. Y esta organización trabaja con estos refugiados, porque imagínese si usted está en un país de conflicto, de guerra, que lo pueden matar, y usted tiene que huir de su casa con lo único que usted tiene, ir a otro país donde usted no conoce, y estar ahí en tienda de campaña o como sea, donde puedan tenerlo por semanas, meses y hasta años para que le procesen y después sacarlo de ahí y lo traen a Kansas City, donde usted no conoce el lenguaje, usted no conoce la cultura, usted no conoce a la gente, usted no conoce ni siquiera el barrio donde vive y no conoce el sistema. No conoce el sistema. Esta organización trabaja con estos refugiados enseñándole hasta cómo llenar un cheque, cómo pagar las cuentas, cómo abrir una cuenta de banco, cómo desenvolverse, cómo buscar un trabajo. Porque el gobierno lo trae, lo pone en un apartamento por 3 meses pago y ya, y después averíguatela como tú puedas. Entonces, yo he trabajado con esta organización por medio de la iglesia, ahora mismo no lo estoy haciendo, pero la iglesia trabaja con estas personas proporcionando lo que le llaman mentores, que son personas que dedican mínimo 3 meses enseñando, pasando tiempo con estas personas y enseñando a esta persona cómo poder desenvolverse. Le enseñan a los niños hasta cómo beber agua en la escuela, porque no saben ni siquiera beber agua en la fuente de agua de las escuelas. Hermano, hay muchas oportunidades. Y no se trata de ir a esta gente y predicarle y darle golpes santos en la cabeza con una Biblia. No es eso, hermano. Es simplemente tener relaciones interpersonales con ellos. Ser sus amigos. Ser sus amigos. Yo trabajaba para el distrito escolar de Kansas City. Creo que le mencioné eso también la semana pasada. Y hasta hace 2 años atrás. Y la última clase que yo tuve, yo tenía 11 estudiantes de 8 países diferentes y ninguno hablaba español y todos eran refugiados. Todos eran refugiados. Yo llegaba al salón de clase todos los días y yo decía buenos días en 7 idiomas diferentes. Yo me lo aprendí, era divertido. Yo decía salam aleikum en árabe, bonjour, en francés, jagusá, en vietnamés, jumbo, en swahili, good morning, en inglés, buenos días en español, y usalame en somali. Y yo entraba y a mí me encantaba. En Kansas City, hermano, se hablan más de 60 idiomas diferentes. Más de 60 idiomas en esta ciudad tan pequeña como Kansas City. Hermanos, en una ciudad tan pequeña, el punto es no se limite a pasar tiempo solamente con los hondureños porque usted es hondureño. Ni con los salvadoreños porque usted es de Salvador.
No se limite simplemente a pasar tiempo con los latinos. Y si hay un misionero que me está escuchando, yo no quiero limitar el trabajo que hacen. Nuestra iglesia tiene más de 25 misioneros que hemos enviado. Hacen un trabajo excepcional, pero hermanos, si Dios no nos da la oportunidad de ir y hacer discípulos en otro lugar, hagamos discípulos aquí, porque aquí es que estamos. Y si Dios te va a mandar, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Sí, yo estoy aquí ahora mismo en varios ministerios. Estoy involucrado en varios ministerios. Ministerio de niños, ministerio de grupos pequeños, o mi casa es su casa, como le llamamos. Algunas iglesias le llaman células. Y estoy en el ministerio de direcciones o discipulado. Y en cada uno de los ministerios, lo que yo hago es hacer discípulos. Hacer discípulos. Y si Dios me dice, Willy, mañana tú te vas a ir a China, ¿qué usted cree que yo voy a hacer en China? Voy a ir a hacer discípulos. Quizá no van a hacer los mismos ministerios, pero la misión es la misma. El pastor Jeff Adams recibió a Cristo cuando estaba en sus primeros años de universidad, aquí, y esta iglesia lo mandó a América Latina por más de una década. Estuvo primero, creo que en Nicaragua y después en El Salvador, donde pasó más tiempo. El pastor Jeff Adams estaba aquí haciendo discípulos. Lo mandaron a América Latina. ¿Qué usted cree que él estaba haciendo en América Latina? Él estaba haciendo discípulos. Y la iglesia creció. Después de más de una década, no sé exactamente cuántos años, la iglesia lo llama para que sea el pastor principal de esta iglesia. Y pasó aquí 35 años, algo así. Y apenas se retiró el año pasado. ¿Y qué usted cree que él estaba haciendo aquí? Estaba haciendo discípulos. Estaba haciendo discípulos. No se trata de que si yo soy un misionero o no, si Dios me envía o no. Se trata de hacer discípulos donde quiera que Dios te tenga, porque esa es la misión. Dios le dijo a Abraham en el Antiguo Testamento, Abraham, al que te bendijere, lo voy a bendecir. Y al que te maldijere, maldiceré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todos los grupos étnicos. Dios siempre ha sido un Dios misionero. Siempre ha sido un Dios misionero. No se limite, no limite su mente, ni limite sus posibilidades. Simplemente haga discípulo donde quiera que usted se encuentre. Si Dios te tiene aquí, hagamos discípulo en Kansas City. Y si es el plan de Dios llevarte a otro lugar, allá también vas a ser discípulo. Porque aún una ciudad tan pequeña como Kansas City, hermanos, nosotros podemos impactar el mundo. Más de 60 idiomas en esta pequeña ciudad se habla. Más de 60 idiomas. ¿Cómo podemos impactar el mundo entonces? Orando. ¿Ora usted por los perdidos? ¿Ora usted por los musulmanes que están aquí? ¿Ora usted por los africanos? ¿Ora usted por la persona que no necesariamente se parezcan a usted? ¿Es usted amable con esas personas? Cuando usted va al supermercado y usted ve una persona que usted sabe que es de otro país, de otra raza, de otra cultura, la mira con ojos así de, como que quisiera ahorcarla, o no sé, ¿cómo es usted? ¿Cómo trata usted a las personas que son diferentes a ti? ¿Cómo la tratas? Y cuando Dios te da la oportunidad, les compartes el Evangelio, primeramente con tu vida y después con la Biblia. Porque la vida va a hablar más de lo que usted pueda decir de Dios. De lo que usted pueda decir. La gente va a aprender más observándoles que lo que usted pueda decir con su boca. Que lo que usted pueda decir. Y si Dios decide enviarte a otro lugar, amén. Si no, hagamos discípulos aquí. Cada uno de nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Y cuando nosotros realmente entendemos que es trabajo de cada uno de nosotros, y no del pastor, no de los líderes, es cada uno de nosotros que tenemos la obligación y la misión de hacer discípulos. Cuando nosotros entendemos esto, y cuando nosotros empezamos a vivir el Evangelio, y cuando nosotros empezamos a reproducirnos en los demás, a presentar a Cristo en la vida de los demás,
el resultado va a ser muchas vidas transformadas. Muchas vidas transformadas. Miren el versículo 5 en Romanos otra vez. Dice, Romanos 1, versículo 5, Pablo está hablando y dice, para la obediencia a la fe a todas las naciones por amor de su nombre. Y en el versículo 6 dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice, todos los que estáis en Roma. Cuando nosotros decidimos vivir el Evangelio, hermano, cuando nosotros decidimos vivir la vida que le agrada a Dios, el resultado va a ser vidas transformadas por todos lados. El Evangelio se estaba propagando como fuego en un bosque seco en los tiempos de Pablo. Y esa propagación no era la responsabilidad de un pastor. No era la responsabilidad de un solo hombre. Eran todos los cristianos que estaban ahí. Eran todos los cristianos. La iglesia de Roma es el resultado del proceso de hacer discípulos. De hacer discípulos. El versículo 6 dice que ellos son llamados a ser siervos, como usted y como yo. Ellos son llamados a ser siervos. Usted es llamado a ser siervo. Yo soy llamado a ser siervos. Y en el versículo 7 dice que ellos son apartados para un propósito, como usted y como yo. Que somos apartados para reproducirnos en otras personas, para ser discípulos. Y le voy a dar un dato que no le voy a cobrar. No le voy a cobrar por eso. Pablo no fundó la iglesia de Roma. Pablo no la fundó. Si usted lee el Nuevo Testamento, Pablo dice, a la iglesia que está en Corinto, Pablo fundó esa iglesia. A la iglesia de los Efesios, Pablo fundó esa iglesia en su viaje misionero. Los de Tesalónica, los Gálatas, los de Galacia, Pablo fundó estas iglesias. Pablo no fundó Roma. La iglesia de Roma no fue fundada por Pablo. Pablo, al final de la carta, le dice a estos hermanos varias veces que él quiere ir y conocer a estos hermanos. Él quiere ir y establecer a estos hermanos y no ha podido, por eso le envía la carta. Quizás, no sé, quizás fue alguien, ¿se acuerdan el día de Pentecostés? En Hechos capítulo 2, si no me equivoco. Están los discípulos ahí. Cristo le acaba de decir, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esperen, el día del Pentecostés dicen que hay un montón de millones de judíos en Jerusalén porque están celebrando las fiestas. Muchos judíos de todo el mundo conocido en ese entonces. ¿Okay? Y viene el Espíritu Santo y dice la Biblia que ellos empiezan a hablar en lenguas. ¿Okay? Y por favor, el contexto de la Biblia, ellos están hablando en otro idioma que ellos no habían estudiado antes. Porque la misma Biblia dice que ellos se decían, ¿cómo esto están hablando un idioma que yo le estoy entendiendo? Es como si yo empezara a hablar japonés, yo nunca he estudiado japonés. Y un japonés ahí sentado me está escuchando y me está entendiendo lo que yo estoy diciendo y sabe que yo nunca en mi vida jamás he estudiado japonés. Eso es lo que está pasando. Ellos empiezan a hablar otros idiomas. Esta gente lo están entendiendo. La Biblia dice que miles se convierten al Señor. Y cuando pasan la fiesta, ¿qué creen que esas personas van a hacer? Van a regresar a sus casas. Quizás uno de ellos era de Roma y llevó el Evangelio a Roma. Yo no sé. También hay una posibilidad en Hechos 10, por ejemplo. En Hechos 8. Jesús en Hechos capítulo 1 le dice, me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero en Hechos 8 están todos en Jerusalén todavía. Y yo me imagino a Jesús, dice, ok, yo le dije Jerusalén, Judea, Samaria y todavía están ahí. ¿Qué pasa en Hechos capítulo 8? Hay una persecución entre los cristianos. Lo están persiguiendo para matarlos. Y todos tienen que salir. Y dice la Biblia que cuando ellos salen, empiezan a predicar el Evangelio. Finalmente están haciendo lo que Jesús le dijo en Hechos capítulo 1. Quizá llegaron a Roma y se fundó la iglesia de Roma. Yo no sé, no sabemos cómo se fundó la iglesia de Roma. Quizá alguien en los viajes misioneros de Pablo se convierte y era de Roma. No sabemos. Pablo quiere afirmar a esta iglesia y no puede, por eso les envía
esta carta. Pero lo que yo quiero que ustedes vean, hermano, es el proceso. Cristo dijo, ir y hacer discípulos. Alguien llegó a Roma y empezó a ser discípulo. Este es el asunto. Alguien llegó con el evangelio. Alguien invirtió su vida en ellos y ahora su vida han sido transformada. Ese es el resultado cuando empezamos a vivir el evangelio. Te pregunto, ¿en quién estás invirtiendo tu vida? ¿En quién estás invirtiendo tu vida? Porque para eso Dios te dejó. Para eso estás aquí. Para eso Cristo te llamó. ¿En quién estás invirtiendo tu vida? Direcciones o el ministerio de discipulado, como lo llamamos, es un buen fundamento para que si tú no has pasado por direcciones, para que puedas establecerte en lo que es una relación, una buena relación con Dios y su palabra. Y su palabra. Si no lo has hecho encarecidamente, te digo, hazlo, porque es de gran bendición, es una bendición. Y si ya has pasado por direcciones, si ya tienes una relación establecida, se está estableciendo con Dios y su palabra, es una buena oportunidad para enseñar a alguien, para reproducir tu vida en otra persona. Pero el discipulado va mucho más allá. Es un proceso de aprendizaje que dura toda la vida. El pastor Jeff Adams una vez dijo que el discipulado no es una acción, no es un programa, es un estilo de vida. Ser discípulo de Jesucristo es un estilo de vida. Y es bien precioso ver a un hermano en Cristo, a una hermana en Cristo creciendo, conformándose a la imagen de Cristo. Es precioso ver eso, pero ¿sabe qué es más precioso? Cuando Dios toma un pecador como yo y cambia mi vida y me convierte en un instrumento en la mano de Él para cambiar otra vida. Eso es más precioso todavía, porque eso es el proceso de discipulado. Ese es el proceso de discipulado. Hermano, por ejemplo, en el año 2007, mi vida personal, mi vida espiritual, estaba como una montaña rusa. ¿Okay? Una montaña rusa. Y yo me acerqué a mi hermano Luis Arrez y le dije, yo necesito a alguien que esté conmigo. Yo realmente necesito a alguien. Eso fue en el verano del 2007. Estamos en el otoño del 2018 y todavía está conmigo. No me lleva agarrado de la mano como un bebé, pero eso es lo que hace el discipulado, hermanos. Cuando tú estás viviendo el evangelio, cuando tú quieres presentar a Cristo a otra persona, cuando tú te quieres reproducir, tú agarras a un hermano que está caminando y lo lleva a la par contigo. Lo lleva a la par. Lo sueltas cuando ya está establecido, pero siempre está pendiente. Luis modeló una vida para mí que yo trato de modelar para otros. Lo que yo he aprendido de Luis, yo trato de reproducirlo en otras personas. Y eso es el proceso de discipulado. ¿En quién te estás reproduciendo? Es la pregunta. ¿En quién te reproduces? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Porque en Cristo tenemos una vida con propósito que incluye una misión que puede impactar al mundo entero. Y desde aquí lo podemos lograr. Desde aquí lo podemos lograr. ¿Cómo se ve eso en tu vida? Porque tú tienes todo el poder de Dios para hacerlo realidad, para llevarlo a cabo, para cumplir tu propósito. Si tú vives conforme al propósito por el cual fuiste llamado, tú tienes todo el poder para hacerlo. Tenemos todo el poder. No importa quién tú seas y no importa lo que tú haces para ganarte la vida. Tu misión es reproducirte. No importa si eres abogado, doctor, carpintero, zapatero, taxista, maestro, no importa. Nuestra misión es reproducirnos. No importa si uno tiene 1 año siendo creyente o 60 años como la tía Mary caminando con el Señor. Nuestra misión es reproducir. Están tan callados por eso. Pero yo amo a la tía Mary. Nuestra misión
es ser luz en un mundo de tinieblas. Nuestra misión es imitar a Cristo y que los demás puedan ver a Cristo en nosotros. Vivamos el Evangelio. Seamos intencionales. Seamos intencionales. Porque tu inversión en la vida de otra persona puede tener un significado global. Puede tener un impacto global porque tú no sabes lo que Dios va a hacer con esa persona. Tú no sabes. No sabes. Ahora, quizás hay personas que todavía se siente que su vida está vacía y sin propósito. Quizá alguien me está escuchando en línea y su vida está vacía y sin propósito. Y si ese es el caso de alguno de ustedes, pues quiero decirle que Jesús puede dar vida eterna y una vida con propósito, una vida en abundancia y una vida que tiene un impacto eterno. Pero primero tienes que entregarle tu vida a Jesús. Tienes que entregarle tu vida a Él. ¿Has tenido un encuentro personal con Jesús? Esa es la pregunta. ¿Has tenido un encuentro personal con Cristo Jesús? Cristo murió para darte vida y vida en abundancia. Él dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es por mí. Si tú quieres reconciliarte con Dios, Cristo es el único camino. No hay otro. No hay otro. Y de otra cosa, si hubiera habido otro camino, Cristo no hubiera venido a morir en la cruz. Piénselo, si hubiera otro camino, ¿para qué vino Cristo? Es porque no hay otro camino. ¿Recuerdan cuando en el Getsemaní, cuando Jesús, cuando la noche en que iba a ser traicionado, Él oró a Dios 3 veces, dice, y decía, Padre, decía, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa. ¿Qué estaba orando Jesús? Dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús estaba diciendo, si es posible de que Willy pueda ganarse el cielo, si es posible de que María, José, Carlos, Juan, Antonio, Simingurrio, no sé, pueda ganarse el camino al cielo, que lo puedan comprar, que puede como si se lo ganaran como un ticket de la lotería. Si hubiera un plan B, Señor, yo no quiero ir a la cruz. Jesús no quería ir a la cruz, porque Él sabía lo que le esperaba. Lea Isaías 53. Jesús sabía exactamente lo que le esperaba, y Él no quería ir a la cruz, pero dijo, sea tu voluntad. Y fue porque Él tenía un propósito, Él tenía una misión, Él quería vernos a nosotros con Él. Él vino a redimirnos. Pero no había otra forma. No había otra forma. La verdad es que el hombre no puede ganarse el cielo por sí solo. La Biblia dice que es por gracia, por medio de la fe. Y dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie diga, yo lo hice. No por obras, para que nadie se gloríe. No hay otro camino. No hay otro camino. La vida eterna es por medio de la fe. Es por medio de la fe. Hay un solo camino. Y si tú no vienes a Cristo y confiesas tus pecados, no me importa quién tú seas o qué tú seas, tú no vas a ir al cielo. No vas a ir al cielo. Tú puedes vivir una vida decente. Tú puedes ir a la mejor iglesia del mundo. Tú puedes sentarse todos los domingos y todos los miércoles aquí, pero si tú no confiesas tu pecado, si le pides perdón a Jesús, no vas a ir al cielo. ¿Ya le pediste perdón a Jesús? ¿Ya te reconciliaste con Dios por medio del sacrificio de Cristo? Si no lo has hecho, podemos mostrarte aquí esta noche cómo lo puedes hacer. Lo podemos hacer. Te lo podemos mostrar. Si me está escuchando en línea y tienes esa incertidumbre, busca a alguien. Busca a alguien. Porque en Cristo podemos tener una vida en abundancia. Tener una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús es lo mejor que puede pasar en nuestras vidas. Es la mejor decisión que podemos hacer. Y tú puedes cambiar tu vida
por medio de Cristo. Jesús puede cambiar tu vida y darte una vida que sea de propósito, con impacto, que puede cambiar al mundo entero. Jesús lo puede hacer. Simplemente vivamos conforme al llamado que Jesús nos hace. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por esta noche, Señor, gracias por tus palabras, Padre. Señor, ayúdanos a que la palabra no quede, Señor, en el intelecto, sino ayúdanos a ponerla en práctica, Señor, ayúdanos a vivir vidas que te agraden, a vivir el Evangelio, Señor, a que otros vean a Cristo en nosotros, Señor. Ayúdanos a hacer luz en un mundo, Señor, de tinieblas. Ayúdanos a hacer puentes, Señor, entre un mundo que va rumbo al infierno y el Dios que los ama. Señor, tenemos todo el poder porque tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Señor, pero te necesitamos. Padre, y tú nos dices que tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo si nosotros estamos llevando a cabo tu misión. Señor, te pido que te quedes con nosotros. Llévanos a nuestros hogares, Señor, llévanos con bien. Te pido por la persona que está en el boletín de oración, Padre, para que tú seas con ellos, Señor. Tú conoces cada caso. Señor, te pido que tú hagas tu voluntad. Y todo esto te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.